Buenas tardes a todos. Estamos aquí en la segunda jornada de actualización del proyecto formativo llamado Marco Polo. Os recuerdo, este es un proyecto de formación que la primera sesión se hizo esta primavera y hoy tenemos la segunda sesión. Este es un proyecto docente, proyecto formativo específico en el manejo de la dislipemia, ¿no? Queremos agradecer desde luego al INCLIVA, ¿no? Y desde luego al Laboratorio Samgen, quien por lo cual ha sido posible la realización de este interesante proyecto docente, ¿no? Para hoy tenemos una hora y media con unos temas, en mi opinión, muy interesantes que desde luego tienen mucho interés clínico, ¿no? En primer lugar, el doctor Sergio Martínez, endocrinólogo del Hospital Clínico, nos hablará sobre novedades en la dislipemia aterogénica. Posteriormente, los doctores José Luis Gorris y el doctor Rafael de la Espriella, doctor Gorris, jefe de nefrología del Hospital Clínico, y el doctor Rafael de la Espriella, cardiólogo de la unidad de incidencia cardíaca, nos hablarán del manejo de la dislipemia en dos escenarios clínicos donde clásicamente la dislipemia pierde valor desde el punto de vista terapéutico, incluso desde el punto de vista pronóstico, como podrían ser la enfermedad renal crónica y la insuficiencia cardíaca. Son dos escenarios clínicos donde hay mucha duda, ¿no? Y por último, la doctora Rosa Casains, también endocrinóloga del Hospital Clínico, nos hablará o revisará la literatura hablando sobre un tópico en el cual muchos de nosotros desconocemos, sobre todo cuál es el efecto a largo plazo de la inhibición de PCSK9. Sin más dilación, vamos a dar comienzo con la primera charla, novedades de la dislipemia aterogénica, a cargo del doctor Sergio Martínez. Sergio. Mientras se carga, en primer lugar, quiero agradecer a los organizadores pues el haberme invitado a estar aquí en este curso. Como os he dicho, voy a hablar de dislipemia aterogénica y en primer lugar lo que haré es hablar sobre definir qué es la dislipemia aterogénica y posteriormente ya comentaré aquellos aspectos que han surgido en los últimos años. En primer lugar, hay que recordar que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en España. Dentro del desarrollo de enfermedad cardiovascular hay múltiples factores de riesgo, pero uno de los principales fundamentales son los niveles plasmáticos de colesterol LDL. Sin embargo, hay pacientes en los que, a pesar de haber conseguido el objetivo de colesterol LDL, sigue habiendo un porcentaje considerable de episodios cardiovasculares. Por tanto, existen otros factores a los cuales se debe atribuir ese riesgo y esa presencia de enfermedad cardiovascular. Es lo que se conoce como el riesgo residual, que veremos en la siguiente diapositiva, y dentro de este riesgo residual tienen especial interés la hipertrigliceridemia y la dislipemia aterogénica. Por tanto, es fundamental tratar de forma global la dislipemia, no solo el colesterol LDL, como veremos a lo largo de la presentación. El concepto de riesgo residual comenzó a surgir a raíz del estudio del CTTC, en el cual, tras administrar una estatina, había una reducción del riesgo cardiovascular entre un 25 y un 30%, de forma que en aquel momento se estimó que ese 75% de riesgo que no era resuelto por la toma de estatina es lo que se denominaba riesgo residual. Ese riesgo residual, a su vez, se puede dividir en diferentes tipos. Un riesgo residual que es no modificable, como es la edad, el género, los antecedentes que uno tiene, los factores genéticos, y por una serie de factores que sí que son modificables. Y los hay tanto lipídicos como no lipídicos. Dentro de los lipídicos, que son los que nos interesan en este momento, hay unos que son LDL dependientes y otros que son independientes de la LDL. Dentro de la LDL dependientes está el propio colesterol LDL, porque muchas veces no es que la estatina no haga el efecto, lo que ocurre es que no hemos llegado a bajar el colesterol LDL hasta el objetivo necesario para
prevenir de forma adecuada esos episodios cardiovasculares. También las LDLs pequeñas y densas y la LPA. Dentro de los factores lipídicos no LDL dependientes, que son los que nos interesan hoy, tenemos lo que son las lipoproteínas ricas en triglicérido, que contienen todas ApoB, y también los remanentes de estas lipoproteínas, así como el colesterol HDL. Esto lo veremos mejor en esta diapositiva. Como todos sabéis, existen unas fracciones lipídicas que son protectoras, como son las HDL, y el resto que son aterogénicas. Dentro de las aterogénicas, si veis aquí, contienen ApoB, mientras que la protectora, las HDL, tienen ApoA. Cuando determinamos el colesterol total, estamos midiendo todo lo que hay aquí, tanto HDL como LDL como triglicéridos. Habitualmente lo que nos da el análisis es el colesterol total, el colesterol LDL calculado por la fórmula de Friedewald y el HDL, nos da también los triglicéridos. Sin embargo, en aquellos casos en los que los triglicéridos están elevados, fundamentalmente, como luego veremos, esto puede no ser suficiente para calcular de forma adecuada el riesgo cardiovascular. De hecho, si tenemos en cuenta solo LDL como factor de riesgo, nos estamos dejando fuera toda esta porción de las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Por eso surgió el concepto de colesterol no HDL, que no es más que la resta del colesterol total y colesterol HDL, de forma que nos informa de una forma más adecuada del riesgo aterogénico que tiene un paciente, ya que incluye tanto a las LDLs de distintos tipos como a todas las partículas que incluyen triglicéridos. Además, si os fijáis aquí, otra cosa que podemos medir es ApoB, ya que todas estas tienen ApoB y ApoA. De forma que han surgido diferentes índices aterogénicos que relacionan el colesterol total con el colesterol HDL y ApoB con ApoA. De hecho, la dislipemia, obviamente y lógicamente el colesterol LDL es el factor fundamental, pero no debemos olvidar el resto. Lo que es la arteriosclerosis es una enfermedad que depende del depósito de colesterol, aparte de otros muchos mecanismos. Y es como si existiera una balanza, en un lado tenemos al colesterol HDL protector y en el resto al resto de lipoproteínas. Lo que incluiría la dislipemia heterogénica sería esta porción que tenemos aquí, en la que coincide un descenso de HDL, un aumento de triglicéridos y un aumento de LDL pequeñas y densas. De hecho, la dislipemia heterogénica se define como unos triglicéridos por encima de 150 y un colesterol HDL que está por debajo de 40 en el caso del hombre y por debajo de 45 en el caso de la mujer. Además, lleva asociado, aunque para hacer el diagnóstico nos basaremos en estas dos, pero lleva asociado unas cifras de LDL por encima de 100 o un colesterol no HDL de 130, no lo he dicho, pero el colesterol HDL es equivalente al colesterol LDL sumándole 30, es decir, si el objetivo de un paciente de LDL es 70, el objetivo de colesterol no HDL será 100. Si es de 55 de LDL, el objetivo de colesterol no HDL será 30 más, es decir, 85. Luego también la dislipemia heterogénica se caracteriza por un cociente de colesterol total HDL mayor de 5 en el hombre y mayor de 4,5 en la mujer, y también por la presencia de LDL pequeñas y densas, que se pueden calcular de forma indirecta mediante el cociente que tenéis ahí, triglicéridos dividido por HDL. Además, la dislipemia heterogénica es una entidad que por sí mismo implica un alto riesgo cardiovascular, pero además es que suele acontecer en pacientes que tienen riesgo cardiovascular elevado. En general, se asocia a todas aquellas situaciones en las que hay resistencia a la insulina, como es el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, el síndrome metabólico, y como veis aquí, en un porcentaje considerable de casos de ese tipo de pacientes tienen dislipemia heterogénica. Por tanto, es importante tenerla en cuenta a la hora del tratamiento. Es bien sabido desde hace tiempo que tanto los triglicéridos y el colesterol HDL, desde el punto de vista epidemiológico, se asocian con la presencia de enfermedad cardiovascular en estudios epidemiológicos, y bien hasta ahora los diferentes estudios habían mostrado, ensayos clínicos, habían mostrado resultados contradictorios. Sin embargo, si nos vamos desde el punto de vista epidemiológico, mostraré solo 3 ejemplos, porque hay múltiples.
cuando dividimos a los pacientes en función de las cifras de triglicéridos, en este metaanálisis con más de 1 millón de individuos y con más de 17.000 muertes de origen cardiovascular, considerando a los que tienen cifras de triglicéridos normales entre 90 y 150 como riesgo 1, vemos que aquellos que tienen los triglicéridos bajos, es decir, por debajo de 90, tienen un 17% de reducción de riesgo, mientras que aquellos que tienen los triglicéridos elevados, borderline, es decir, entre 150 y 199, tienen un incremento de un 15% del riesgo relativo de mortalidad, y si esos triglicéridos están por encima de 200, aumenta todavía más, un 25%. Algo similar vemos aquí también en pacientes que estaban en prevención secundaria. En el estudio PRUVITIMI se consideró el objetivo 70 miligramos de cilitro de colesterol LDL. Hay que tener en cuenta el momento en que se realiza cada ensayo clínico, porque en aquel momento este era el objetivo de riesgo en esos pacientes. Y lo que se ve es que aquellos que alcanzan una LDL por debajo de 70 hay una reducción del riesgo. Sin embargo, si nos fijamos, vemos como en aquellos que además tenemos una reducción de los triglicéridos por debajo de 150, ese beneficio es prácticamente el doble que en aquellos en los que no lo conseguimos. Por tanto, parece lógico, en base a estos estudios y otros múltiples estudios que hay, el papel de los triglicéridos en el riesgo cardiovascular. Algo similar ocurre con el colesterol HDL. Aquí hay un subestudio del TNT en el que vemos que en aquellas pacientes que están en los quintilos superiores de HDL, es decir, tienen HDL alto, hay una reducción de un 39% del riesgo. Por tanto, no cabe duda de que, al menos desde el punto de vista epidemiológico, colesterol HDL y triglicéridos son importantes. Además, debemos de tener en cuenta la dislipemia heterogénica, porque es muy, muy prevalente. Aquí vemos cómo en un estudio realizado en Europa, en pacientes con mínimo 50 años y con al menos un factor de riesgo cardiovascular, un 20% de estos pacientes tenían dislipemia heterogénica. Además, si nos fijamos, el 60% de los pacientes con dislipemia heterogénica no llevan tratamiento, cosa que no es adecuada porque la dislipemia heterogénica de por sí es un marcador de riesgo cardiovascular muy importante. ¿Y qué novedades tenemos? Porque hasta ahora había habido los resultados de los diferentes ensayos, habían sido en algunos puntos un poco contradictorios. Lo primero que miraremos son las recomendaciones de las guías europeas de la Sociedad Europea de Cardiología y de Arteriosclerosis. Y vemos, esto no es novedad porque ya estaba incluido, pero que recomiendan que aquellos pacientes que tienen triglicéridos elevados, como es la dislipemia heterogénica, ya que incluye triglicéridos elevados, situaciones de diabetes, obesidad, con resistencia a la insulina, que también es frecuente la dislipemia heterogénica, o bien aquellos con un colesterol LDL muy bajo, es recomendable utilizar el colesterol no HDL en lugar de las cifras de LDL. De hecho, la fórmula de Friedewald, aunque se dice que no es válida por encima de 400 miligramos de cilitro de triglicéridos, cuando estos están por encima de 200, esa fórmula empieza a dar ya resultados falsamente reducidos de LDL. Por tanto, es mejor utilizar el colesterol no HDL, es evidencia clase 1. Además, también se recomienda, con evidencia clase 1, la utilidad de ApoB en cualquier paciente, pero en especial también en los mismos en los que se recomienda el colesterol no HDL. Recordad antes que hemos visto que ApoB estaba en todas las partículas heterogéneas. Además, esta última recomendación en estas guías ha pasado de tener una recomendación clase 2A a clase 1. Y si bien ApoB sería lo ideal, el inconveniente que tiene es que una determinación de ApoB vale alrededor de 4 o 5 euros, mientras que el colesterol no HDL simplemente es hacer una resta, quitamos el HDL al colesterol total, y un perfil lipídico que incluya colesterol total, HDL, triglicéridos es relativamente barato, cuesta céntimos. Por eso se recomienda utilizar colesterol no HDL debido al precio, aunque si estuviera disponible lo ideal sería utilizar ApoB. Además, en estas guías también ha pasado a tener evidencia clase 1 el hecho de que el fármaco de elección en el tratamiento de la hipertrigliceridemia, o mejor dicho, de pacientes con hipertrigliceridemia de alto riesgo,
son las estatinas. Parece paradójico, pero el principal objetivo de riesgo es controlar las partículas de LDL, no HDL, que son equivalentes. Estos pacientes son de muy alto riesgo y por eso debemos de tratar a estos pacientes también con una estatina. Lo digo porque muchas veces lo que vemos es que un paciente tiene a lo mejor unos triglicéridos de 250, se le pone un fibrato, pero tiene un colesterol no HDL elevado y no se le pone un tratamiento hipolipemiante en ese sentido. Por tanto, lo debemos tener en cuenta a la hora de tratar estos pacientes. Además, hay evidencias, al igual que las hay con el colesterol LDL, hay evidencias con el colesterol no HDL de que su reducción supone una reducción del riesgo relativo para los episodios vasculares. Y vemos que a mayor reducción de colesterol no HDL, mayor beneficio en cuanto a reducción de riesgo relativo. En este sentido, y en base a lo que he dicho anteriormente, hay que recordar que aunque un paciente tenga triglicéridos elevados, HDL bajo, el objetivo primario es conseguir el objetivo de colesterol no HDL o de ApoB, ya que el objetivo de triglicéridos y de colesterol HDL es un objetivo secundario, es decir, después de que hayamos conseguido el objetivo de colesterol no HDL o ApoB. Los objetivos de riesgo de colesterol HDL, como he dicho antes, es el equivalente a LDL, pero sumándole 30. Pues en los pacientes de muy alto riesgo cardiovascular sería un colesterol no HDL de 85, en los de alto riesgo por debajo de 100 y en los de riesgo moderado por debajo de 130. Por lo que respecta a ApoB, serían los de muy alto riesgo una ApoB por debajo de 65, en los de alto riesgo por debajo de 80 y en los de riesgo moderado por debajo de 100. Por lo que respecta al objetivo de triglicéridos y HDL, el objetivo sería por debajo de 150 miligramos de decilitro de triglicéridos y un HDL que fuera por encima de 40 en el hombre y por encima de 45 en la mujer. Y debemos de tener en cuenta lo que pone aquí. En pacientes de alto riesgo cardiovascular se debe tratar, si están en prevención primaria, unos triglicéridos por encima de 200, o si están en prevención secundaria, unos triglicéridos por encima de 150. Igual que ponemos una estatina, ponemos ezetimibe, ponemos un inhibidor de PCSK9 a un paciente de muy alto riesgo cardiovascular que está en prevención secundaria, si tiene unos triglicéridos por encima de 150, debemos de tratarlos para reducir ese riesgo. Por lo que respecta al tratamiento, a modo de esquema, si lógicamente el objetivo de riesgo es el colesterol no HDL, o ApoB, lo primero que tendremos que hacer es añadir un fármaco capaz de reducir lo que serían las cifras de LDL, como son estatinas, ezetimibe, asociando todos los que sean necesarios. En pacientes de moderado y alto riesgo, una vez llegamos a ese objetivo de riesgo de colesterol no HDL, es cuando debemos añadir un fibrato, en concreto fenofibrato, porque es el preferible ya que gemfibrocilo tiene múltiples interacciones con el resto de fármacos y más riesgo de complicaciones. Sin embargo, en aquellos pacientes de muy alto riesgo o que ya tienen diabetes, de entrada, si los triglicéridos están por encima del objetivo, ya deberíamos asociar una estatina junto a fenofibrato. Además, hay evidencias en vida real, en pacientes que estaban en prevención secundaria, un 25% de esos pacientes tenían cifras de triglicéridos que aquí dicen elevadas, si bien es cierto que entre 135 y 150 se considera normal. En este grupo, que había más de 200.000, casi 200.000 individuos, vemos cómo a medida que aumentan las cifras de triglicéridos, aumenta también el riesgo. Sin embargo, hasta ahora pues había resultados que eran en cierto modo contradictorios, ya que en algunos ensayos clínicos, tanto los fibratos como los omega 3 presentaban beneficios desde el punto de vista cardiovascular, pero en otros ensayos clínicos no. De hecho, aquí tenemos representado como los fibratos sí que tenían beneficio en cuanto al infarto de miocardio no fatal, al igual que lo que son los omega 3, pero respecto al resto de episodios cardiovasculares no tenían beneficio. Eso es debido sobre todo a que muchas veces los estudios no han estado bien planteados. Por ejemplo, hay estudios, ensayos clínicos,
en los que se trata de la dislipemia heterogénica, se pone un fibrato, pero el paciente tiene unos triglicéridos por debajo de 150 y un HDL que no está bajo. Por tanto, si una cosa está normal, no la podemos poner más normal de lo que es. Es lógico que en esos ensayos clínicos los resultados no hayan sido adecuados. De hecho, cuando se hacen subestudios analizando solo los pacientes que realmente tienen dislipemia heterogénica, sí que se observan beneficios con esos fármacos. Y lo mismo ocurre con los omega 3. Con los omega 3 muchas veces no se ven beneficios, por un lado, por la selección de los pacientes, pero por otro lado, porque no se dan a dosis adecuadas. Como luego veremos, un ensayo clínico reciente a dosis óptimas de omega 3 sí que ha demostrado beneficios. Es el que tenéis aquí, el estudio REDUCE-IT, que incluyó a más de 8.000 pacientes, tanto prevención primaria como prevención secundaria, y que tenían todos los triglicéridos por encima al menos de 150, es decir, ya es un punto diferencial respecto a otros ensayos clínicos. Es decir, estos pacientes tenían triglicéridos elevados. En todos ellos se dieron 4 gramos de etilester icosapent, 4 gramos, hay que dar dosis adecuadas de omega 3 y se hizo un seguimiento medio de 5 años. Lo que se observa, tanto en los endpoints primarios como en los secundarios, es que hay una reducción del riesgo relativo en torno al 25% para esos endpoints. Por tanto, en este ensayo clínico bien realizado con una dosis adecuada de omega 3, sí que se observan beneficios. Además, tampoco había grandes evidencias en cuanto a terapia combinada entre estatina y fibratos. Y aquí en este ensayo clínico sí que tenemos esa evidencia. Son pacientes a los que están en tratamiento con estatina y se aleatoriza una rama a fenofibrato y otra no. Y vemos que aquellos en los que se da un tratamiento combinado hay una reducción del riesgo relativo de MACE del 36%. Por tanto, tenemos evidencias recientes en ensayos clínicos de los beneficios a nivel cardiovascular, tanto de omega 3 como de fibrato. Por último, ya para finalizar, decir que en un futuro tendremos también disponible 2 fármacos. Por un lado, el pemafibrato, que es un modulador selectivo de PPAR-alfa. Está actualmente en desarrollo el estudio Prominent en 10.000 pacientes con diabetes de alto riesgo, con hipertrigliceridemia y HDL bajo, es decir, con dislipemia heterogénica, y que están todos en tratamiento con estatina, y que esperemos, lo lógico es que resulte beneficioso, al igual que el ensayo anterior. Y también el bupanursen, que es un agonista de la angipoyetina 3, que tiene efecto en la reducción de triglicéridos, consigue aproximadamente una reducción en función de la dosis en torno al 50% de reducción de triglicéridos. Por tanto, ya para finalizar, decir que la dislipemia heterogénica supone un elevado riesgo cardiovascular, es importante tratarla. Hay que tratar, cuando tengamos un paciente delante, todos los componentes lipídicos heterogénicos, es decir, hay que disminuir las partículas que son ricas en colesterol y en triglicéridos, y para eso en la mayoría de casos será necesaria la combinación farmacológica. Además, es importante recordar que el objetivo de riesgo a considerar es el colesterol no HDL o ApoB, y que hay que tratar precozmente a estos pacientes para disminuir la carga aterogénica de las lipoproteínas, y que, igual que se dice, cuanto más bajo mejor, pues cuanto antes empecemos a tratar al paciente también mejor. Muchas gracias. Excelente, Sergio, por dejarnos, por tu capacidad docente y explicarnos de una manera tan sencilla, ¿no?, la importancia de la dislipemia heterogénica y concretamente aspectos tan poco utilizados en práctica clínica en otras especialidades, como por ejemplo el concepto importante, ¿no?, de la importancia del colesterol no HDL, su importancia para identificar la dislipemia heterogénica, ¿no? Nos has dejado bastante claro lo que el concepto, ¿no?, de la dislipemia, mucho más que el LDL bajo, ¿no? Vamos a dejar las preguntas de cada uno de vosotros. Si tenéis preguntas, os animo a que las pongáis en el chat y las responderemos al final de las charlas. Así pues, dejamos a Sergio y pasamos con el doctor Gorris,
que nos hablará del el tratamiento de la dislipemia en el paciente con enfermedad renal crónica. José Luis. Muchas buenas tardes, muchas gracias, Julio. ¿Veis bien? ¿Veis la pantalla perfecta? ¿Más o menos? Vale, gracias. Bueno, gracias por invitarme a este proyecto. La verdad es que Sergio ha estado fantástico, me ha encantado. Enhorabuena, Sergio, ha sido una charla preciosa. Claro, nosotros, a los nefrólogos, nos ha tocado bailar con la más fea siempre. Has puesto conceptos muy relevantes en grandes ensayos clínicos, controversias sobre los EPA y sobre fibrato. Y yo voy a tratar un poco del punto de vista de los pacientes con enfermedad renal, a ver cómo está la situación en los 15 próximos minutos. Bueno, esto es una imagen de uno de los programas de más de 37.000 pacientes con insuficiencia renal, en el que si estratificábamos por la presencia de enfermedad renal crónica y enfermedad cardiovascular, existía un pronóstico claramente peor a medida que se añadían estos dos factores. Y el peor pronóstico de los pacientes es aquellos que tenían enfermedad cardiovascular establecida y enfermedad renal crónica, independientemente de que podamos discutir que la enfermedad renal crónica sin acontecimientos cardiovasculares previos ya tiene un problema relevante. Y de hecho en las guías previas, no las que ha presentado Sergio, las previas, ya se decía que el paciente con enfermedad renal crónica moderada de 30 a 60 de filtrado, estadio 3, tenía alto riesgo, y el paciente con filtrado por debajo de 30 tenía un riesgo grave severo. Y en las guías más recientes, recientemente publicadas, aquí yo quiero contrastar en la población general, como siempre va de low, bajo a alto riesgo. El paciente con enfermedad renal crónica de entrada tiene siempre alto o muy alto riesgo. Y como novedad en estas guías es que se incluye en la estratificación de exterior cardiovascular la realización de albuminuria, que en muchas ocasiones se había abandonado o no se había utilizado. Los nefrólogos estamos acostumbrados porque es una de nuestras herramientas de base. Y aquí, por ejemplo, en estos pacientes, un paciente que tenga un riesgo menor o alto, el hecho de tener una proteinuria, en un paciente con filtrado por encima de 60 ya le confiere un riesgo alto. Paciente con enfermedad renal crónica que tenga 70 de filtrado y que su enfermedad renal crónica se defina por proteinuria, por ejemplo, cociente albúmina creatinina más de 300, ya pasa a ser un paciente con riesgo alto. Es decir, además del filtrado glomerular, la presencia de albuminuria o proteinuria confiere un mayor grado de estratificación con mayor riesgo. Por lo tanto, tal y como dicen las guías nos dijeron ya hace un par de años de la Sociedad Europea de Cardiología, se recomienda en estos pacientes en diabetes, específicamente diabetes y prediabetes, y esto probablemente se va a trasladar a los no diabéticos, que hay que hacer albuminuria y filtrado. Y esto nos va a ayudar a una mejor estratificación de los pacientes. Pero claro, Sergio ha comentado por la dislipemia heterogénica, es muy importante, hay ensayos clínicos con dislipemia en la población general, pero en la enfermedad renal crónica existe un problema, pues existe una interacción entre enfermedad renal crónica y enfermedad cardiovascular. Una da lugar a otra y existen unos factores tradicionales que son los que siempre habéis conocido, pero en la enfermedad renal existen otras alteraciones o factores de riesgo no tradicionales que van a condicionar una peculiaridad de la enfermedad renal. En la enfermedad renal existe un aumento de la LPA y otras alteraciones lipídicas, anemia, alteraciones del metabolismo óseo mineral, inflamación, nutrición, estrés oxidativo. Todo esto va a modificar esta relación de inflamación, riesgo vascular y ateromatosis, de forma que la enfermedad renal crónica hace que haya unos cambios en el metabolismo de estas lipoproteínas, que los pacientes con enfermedad renal tienen una disminución de la HDL y un aumento de IDL, triglicéridos, y con estas lipoproteínas ricas en triglicéridos con unas LDL normales. ¿Pero qué quiere decir? Pues tenemos una disminución de la lipoproteína lipasa que hace que tenga también una hipertrigliceridemia, y las LDL normales son normales pero defectuosas, que son LDL más pequeñas y más densas, que son mucho más aterogénicas. En esta situación, la uremia, la enfermedad renal crónica, hace que tanto en la HDL como las LDL se generan unos cambios que, por una parte, la LDL se carbamila, se oxida y se hace más aterogénica, y la uremia en las HDL hace unos cambios que le hacen perder su poder antiheterogénico. Además de eso, en algunas situaciones como el síndrome nefrótico y diálisis peritoneal está mucho más aumentada el PCSK9. Es decir, que el escenario del paciente con enfermedad renal crónica es bastante diferente del de la población general, que va a hacer difícil que los tratamientos que tienen evidencia y son eficaces en la población general puedan trasladarse aquí. Además, estos pacientes tienen, como hemos dicho, muy alto riesgo cardiovascular, tienen una mayor
vulnerabilidad en la placa, que es un núcleo más lipídico con un tapón fibroso más fino y hace que se favorezca este desprendimiento de cristales de colesterol. Por ello hay mucha frecuencia de enfermedad multivaso. Es un patrón de enfermedad vascular atípico con una proporción de dislipemia no aterosclerótica. Y en estudios previos con estatinas, en diálisis, SHARP 4 de Aurora no se mostró un beneficio renal. Cualquiera que le dice, a ver, el estudio, el 4D, 10 miligramos de atorvastatina versus placebo en pacientes en diálisis y no se consiguió beneficios en eventos isquémicos y cardiovasculares. Ahora veremos por qué. No obstante, subanálisis de algunos otros estudios, TNT en Júpiter, con estatinas demostraron beneficio de alta intensidad en pacientes que no estaban en diálisis. Es decir, pacientes no en diálisis sí beneficio, pacientes en diálisis menos. Y claro, llegó el estudio SHARP, que ha sido el estudio que fue en su momento el estudio de más número de pacientes que vimos en nefrología, que estamos con los ojos como platos, con estatinas de ezetimibe versus placebo en pacientes con enfermedad renal, y demostró beneficio en eventos isquémicos en pacientes con enfermedad renal crónica, pero no en la mortalidad y no en los pacientes en diálisis. Aquí tenemos los eventos isquémicos, el estudio SHARP, más de 9.000 pacientes, los nefrólogos estábamos contentísimos, no habíamos conocido en nuestra vida un estudio con 9.000 pacientes, perdonad, pero así es, pero en la mortalidad global no encontraron diferencias significativas. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen muchos factores de comorbilidad. El paciente en diálisis, en general, insuficiencia avanzada, tienen problemas de la diálisis, problemas de insuficiencia cardíaca, problemas de arritmias, que hacen que sean factores de confusión que no permitan ejercer que un tratamiento en un ensayo clínico randomizado pueda demostrar beneficios si se hace de forma aislada. Además, otro problema que hay en la enfermedad renal crónica es que a medida que baja el filtrado glomerular, el beneficio de las estatinas que claramente habéis demostrado y Sergio acaba de comentar en población general se pierde, se atenúa probablemente por esos factores de confusión que hacen que no se pueda demostrar. Los pacientes en diálisis, como he dicho, tienen en la mortalidad cardiovascular solo un 25% es isquémica, el resto es insuficiencia cardíaca, arritmias, edema agudo de pulmón grave, trastornos de conducción diferentes de otras arritmias clásicas. Entonces, esto complica la situación del paciente con enfermedad renal. Y otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es que, claro, el riñón metaboliza muchos fármacos y las estatinas que son más metabolizadas por el riñón pueden producir más efectos secundarios que conocemos, miopatía, rhabdomiolisis, etc. Por nuestra parte, es decir, rosuvastatina es muy potente, atorvastatina es potente, pero en este momento los pacientes con enfermedad renal crónica se aconseja, por una parte, pacientes que tengan el mínimo grado de interacciones, pero por otra parte nos interesa mucho aquellas que tienen muy poca eliminación renal. Y en este caso, al paciente con insuficiencia renal preferimos atorvastatina y pitavastatina porque tienen menos de un 2% de eliminación renal. Otro fármaco, ezetimibe, reduce la LDL un 15 o 22% y en el estudio SHARP pues, ha demostrado un 17% de reducción en los eventos isquémicos. Realmente un efecto aditivo sobre la estatina de un 15 o 20% es bienvenido y sobre todo porque ezetimibe no tiene ningún problema de insuficiencia renal, ajuste y no hay efectos secundarios que nos preocupen en un paciente con distinto grado de insuficiencia renal, incluso en diálisis. Una palabra sobre fibratos y seguro que lo podemos comentar. Bueno, ya ha dicho Sergio que preferimos fenofibrato que fibrocilo. ¿Por qué? En fibrocilo aumenta la concentración de las estatinas porque disminuye su glucuronización, su metabolismo y hace que haya más riesgo de toxicidad. Pero fenofibrato, cuidado, que vemos muy frecuentemente, y si un fármaco se pone con cierta frecuencia, aumenta espuriamente la creatinina 0,1, 0,15. ¿Por qué? No lo aumenta realmente, lo que hace es que inhibe la secreción tubular de creatinina y aumenta falsamente la creatinina en plasma. Realmente no disminuye el filtrado. Hay una creatinina que tenía que eliminarse por el túbulo y como si se rebotara y vuelve a plasma, es decir, que no se elimina. Y entonces tenemos una detección falsamente positiva de la creatinina 0,1-0,2 miligramos de cilitro. Lo tenemos que tener en cuenta que si quitamos el fibrato revierte. No tiene ninguna trascendencia patológica, pero al calcular el filtrado, dependiendo de la creatinina, pues sale un filtrado más bajo que no es real. Hay que ajustar los fibratos, especialmente fibronofibrato,
En insuficiencia renal, no dar fibratos con menos de 15 y a veces tenemos que dar un fibrato cada 3 días, un comprimido de fenofibrato en filtrados reducidos. Fenfibrocilo no requiere ajuste, pero ya hemos dicho que es muy problemático con estatinas. Esto es para nosotros muy importante. Entonces, sí que hay otro problema porque después de las evidencias que ha comentado Sergio en la hipertrigliceridemia, las guías nuestras no han hecho ningún estudio en pacientes renales y lo que dicen nuestras guías y nuestras recomendaciones nacionales es que el uso de fibratos presenta ciertas dudas en seguridad e incluso tampoco hay datos contradictorios incluso con omega 3 en pacientes con enfermedad renal, por lo que no tenemos evidencia. Probablemente haya beneficio, pero no tenemos evidencia y hemos de tener en cuenta que en filtrados reducidos los fibratos producen mayor efectos secundarios y eso pues tenemos que ponerlo en la línea. De todas formas, sí que es verdad que el beneficio de las estatinas también es evidente en pacientes con enfermedad renal y hemos de cambiar el concepto de tratamiento con estatinas de alta intensidad a el concepto de terapia de alta intensidad para reducir el colesterol. Mire, usted reduzca a este paciente el 55% de la LDL basal con un objetivo de menos de 55, por ejemplo, y me da igual con lo que lo reduzca. Si este paciente consigue el objetivo con 40 de atorvastatina, perfecto, pero a lo mejor necesita 80 de rosu con 10 de ezetimiba. Pues mire, eso es el objetivo. Sí que es verdad que en enfermedad renal crónica 80 de rosu no lo usamos dosis de 80 de atorva, perdón, no usamos más que 40 de atorva y 10 de ezetimibe o 10 de rosu, no utilizamos 20 porque está contraindicado por ficha técnica. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Nuestras guías se han quedado antiguas, pero es que no hay nada nuevo específicamente de enfermedad renal crónica. De hecho, las guías de hace unas semanas publicadas ponen un parrafito de enfermedad renal crónica y no se mojan demasiado. En resumen, es que cualquier paciente con enfermedad renal crónica filtrada por debajo de 60, mayor de 50 años, tiene suficiente entidad para recibir una estatina y no hay más vuelta de hoja. Ese es el tema porque son pacientes considerados de alto o muy alto riesgo. Eso es así, en las guías recientes también de esta semana pasada nos indican que los pacientes que no están en diálisis se debe utilizar estatina y ezetimibe, preferible en combinación porque consiguen menos efectos secundarios y buena evidencia, con evidencia 1A. Y en pacientes que ya están con estatinas o ezetimibe o la combinación, cuando va progresando la enfermedad renal crónica y llegan a diálisis, aunque en la diálisis no hay beneficio, no se atreven a decir que las quitemos, porque probablemente hay beneficio, pero el tema es que no hemos podido demostrarlo por la cantidad de factores de confusión que existe en los pacientes en diálisis. Y en estos pacientes en diálisis, la tercera recomendación, que no tengan antecedentes de enfermedad cardiovascular, no se recomienda iniciar estatinas. ¿Cuáles son los objetivos? Pues como vemos aquí, en enfermedad renal moderada de 30 hasta 59, reducción de LDL menos de 70 y mayor del 50% respecto a la cifra basal. Y en enfermedad renal crónica estadio 4, filtrada por debajo de 30, objetivo de LDL menos de 55 y más del 50% de la basal. Son pacientes de alto y muy alto riesgo y cuidado que en aquellos pacientes con enfermedad ateromatosa que hayan presentado un segundo evento cardiovascular a los 2 años, dentro de los 2 años, tomando estas estatinas a la dosis máxima tolerada, y ezetimibe, pues el objetivo es de 40, y eso lo dicen las guías basado en evidencia en pacientes con enfermedad renal crónica. Bueno, eso es la teoría, pero ¿cuál es la realidad? No les voy a machacar con un montón de datos y estudios, entre los cuales algunos tenemos nosotros. El 50-60% de los pacientes con enfermedad renal crónica, estadio 3 y 4, que lo veis todos vosotros también, tienen una LDL por encima de 100. El grado de control en nuestro país es aproximadamente 1 de cada 3 pacientes con enfermedad renal crónica estadio 3 tiene LDL menos de 100 y muy poquitos, menos del 10%, tienen el objetivo adecuado recomendado por las guías. Existen en este momento nuevas alternativas de inhibidores PCSK9, que como sabéis es una proteína sintetizada por el hígado intestino, que se une al receptor de la LDL, de la membrana celular, y facilita esta endocitosis. En este momento tenemos evolocumab y alirocumab, que son estos anticuerpos monoclonales anti el PCSK9, que consiguen una reducción muy importante de la LDL, 60% de la LDL y 15% de la LPA, que para los pacientes con enfermedad renal crónica nos están ayudando a conseguir los niveles objetivo que dicen las guías. Es importante que los pacientes con enfermedad renal tienen un incremento de la LPA asociado a la enfermedad renal crónica per se.
Esto puede ser también otro beneficio del PCSK9 en estos pacientes. Además, un reciente estudio ha demostrado que evolocumab asociado a estatinas versus estatinas dosis máxima mejora la estabilidad de la placa, es decir, una placa vulnerable que, como hemos dicho, el paciente con enfermedad renal crónica tiene una capa más fina en el núcleo de lipoideo, está más fácil de romperse, pues consiguen un mayor engrosamiento de la capa fibrosa que le da más estabilidad a la placa y menos complicaciones, obviamente. Bueno, conocéis todos los estudios de alirocumab, evolocumab, y voy a presentar dos datos del Fourier, que es el gran estudio en el que hay un análisis de pacientes con enfermedad renal crónica. Son más de 27.000 pacientes entre los cuales hay 4.000 y pico con enfermedad renal crónica, pacientes con más de un factor de riesgo LDL más de 70 y que en su variable principal cardiovascular consiguió una reducción en la mortalidad del 80% en la población, del 20% en la población total. Hemos de destacar que en este subgrupo de más de 4.000 pacientes con enfermedad renal crónica se produjo una reducción del 21%, que esto es muy importante, una reducción significativa, tanto en pacientes con filtrados por encima de 60 como por debajo de 60. Aquí está el grupo placebo y aquí está a los pacientes a los que se le administró evolocumab. 8.000 pacientes con función renal preservada y el resto tenían distintos grados de enfermedad renal crónica y 4.000 con enfermedad renal crónica estadio 3. Sus beneficios se mostraron tanto en el primary endpoint como en el secondary endpoint con una reducción de riesgo en todos los estadios de enfermedad renal crónica igual que los pacientes con función renal preservada. Así pues, el IPT nos indica en la indicación de estos fármacos inhibidores de PCSK9 en insuficiencia renal crónica en estadios igual a 3, 4, 5 más un factor de riesgo o IRC no en diálisis más diabetes mellitus y tienen unos objetivos establecidos. Y acabamos con un estudio que hemos podido coordinar en todo nuestro país y se va a publicar esta semana que viene, estas son las galeradas, en el que analizamos el perfil clínico de los pacientes tratados con evolocumab en las unidades hospitalarias de España y queríamos describir cuáles eran el perfil de este paciente, ni más ni menos. Y en esta diapositiva muestro el resumen en el que se muestra que estos pacientes que iniciaron evolocumab tienen unas LDL muy elevadas por intolerancia a estatinas a dosis máxima o por diversos motivos, y el porcentaje de pacientes que consiguieron un LDL a las 12 semanas de tratamiento menor de 70% fue el 70%, menos de 70, 70%, menos de 100, el 90%. Es decir, es una terapia de alta efectividad en pacientes que estaban resistentes al tratamiento con estatinas clásica o intolerantes. Aquí vemos que la basal LDL de este grupo de pacientes en los que en España iniciaron LDL en nefrología, se detectó una reducción del 62% en la LDL, cosa que nos ha permitido meter a estos pacientes en rango recomendado por las guías. Así pues, los pacientes con enfermedad renal crónica tienen un elevado riesgo cardiovascular y el perfil lipídico y características de la aterosclerosis pueden explicar en parte este mayor riesgo cardiovascular de la enfermedad renal crónica. Las estatinas más adecuadas son aquellas que tienen una menor excreción renal, atorvastatina, fluvastatina y pitavastatina. Fluvastatina es menos intensa, y que las guías actuales recomiendan unos objetivos de LDL de 70 con mayor reducción del 50% en enfermedad renal crónica estadio 3 y de 55 en estadio 4 con también una reducción más del 50%. Pues para conseguir dicho objetivo se necesitan altas dosis de estatinas o combinación con estos fármacos, especialmente ezetimibe e inhibidores del PCSK9. Los inhibidores PCSK9 y en este caso evolocumab son igual de efectivos en los pacientes con enfermedad renal crónica leve y moderada que con función renal preservada, siendo la reducción del riesgo absoluto probablemente mayor en estos pacientes con enfermedad renal crónica más avanzada, como hemos demostrado el estudio Fourier. Y estos fármacos pueden suponer ventaja en los pacientes con enfermedad renal, aunque se necesitan ensayos dirigidos específicamente a pacientes con enfermedad renal crónica incluso más avanzadas, pero más de 4.000 pacientes con RC3 ya es un dato de gran interés. Los nefrólogos iniciamos tratamiento con evolocumab en pacientes con niveles de LDL muy lejos del objetivo de las guías. Por ello, debemos tomar conciencia de la patología cardiovascular en los pacientes con enfermedad renal crónica y actuar en consecuencia siendo más proactivos en el tratamiento de la dislipemia. Yo diría como sois los cardiólogos en general. Muchas gracias.
Gracias, José Luis, por la charla y por adentrarte, ¿no?, en este mundo donde la evidencia realmente, como bien lo has dicho, es más escasa que otros escenarios, como ha presentado Sergio, en población general. Lastimosamente, esto mismo vivimos en otras situaciones que compartimos los cardiólogos y nefrólogos, ¿no? Realmente el enfermo cardiorrenal sigue siendo el gran olvidado, ¿no? Excelente, José Luis, como nos has ilustrado sobre cómo la uremia, ¿no?, nos modifica el efecto biológico de las lipoproteínas. También nos han mostrado, ¿no?, los grandes estudios, los estudios más grandes que hay del tratamiento de la dislipemia, ¿no?, cómo disminuyen los eventos isquémicos, pero que no hay efecto sobre mortalidad, y que este efecto beneficioso de las estatinas, ¿no?, se va perdiendo a medida que progresa la enfermedad renal, ¿no? Excelente, José Luis. Vamos a dejar las preguntas para el final y doy paso a realmente otro escenario bastante donde hay mucha polémica, donde hay mucho debate, ¿no?, como es el escenario del tratamiento de la dislipemia en la insuficiencia cardíaca. Y para ello nos va a hablar el doctor Rafael de la Espriella, que, como ya dije en la presentación, es cardiólogo cardiólogo de la unidad de insuficiencia cardíaca del Hospital Clínico. Rafa. Vale. Vamos a compartir. ¿Veis la presentación? Sí, perfecta. Perfecto. Pues vamos allí. En primer lugar, agradecer a la organización y a Amgen por el patrocinio. Como ya comentaba Julio, voy a hablar de esto de la dislipemia en insuficiencia cardíaca. Creo que es un tema interesante porque los cardiólogos en general nos preocupamos de los lípidos solamente cuando el paciente pues, ha ingresado por un síndrome coronario agudo, o el paciente de muy alto riesgo cardiovascular diabético, o que ha tenido una enfermedad arterial periférica, etc. Sin embargo, cuando tiene insuficiencia cardíaca, pues esto parece que pasa a un segundo plano. Sin embargo, como veremos ahora en esta presentación, todo depende del contexto. En el ámbito de la insuficiencia cardíaca, la verdad que estamos viviendo una época dorada, ¿no?, en donde vemos cómo en los últimos años ha habido un avance cada vez mayor en el número de terapias con las que disponemos para tratar a nuestros pacientes. Y sin embargo, a pesar de ello, estos son datos muy recientes de los últimos ensayos clínicos, en este caso con SGLT2, en donde, a pesar de que estos pacientes estaban, como veis aquí, óptimamente tratados en FEBI reducida y en FEBI preservada, la mortalidad y los reingresos por insuficiencia cardíaca en esta población siguen siendo todavía muy elevados, ¿no? Con lo cual todavía tenemos una gran tarea pendiente. Entonces, parece lógico desde un punto de vista teórico, si nosotros sabemos que la aterosclerosis en general y concretamente la cardiopatía isquémica es un factor causal con el desarrollo de insuficiencia cardíaca en el seguimiento y especialmente con la severidad de la cardiopatía isquémica, pues parece lógico pensar que podría ser un objetivo el control de los lípidos y de la aterosclerosis en este grupo de pacientes para reducir la incidencia de insuficiencia cardíaca. Eso tiene, desde un punto de vista teórico, tiene mucha lógica, ¿no? Y eso es porque sabemos que después de un evento isquémico, después de un infarto, pues existe una relación causal entre el tamaño del infarto y el riesgo de insuficiencia cardíaca. Esto es una cosa obvia, es decir, si el paciente tiene mayor tejido necrótico, pues tendrá mayor probabilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca en el seguimiento. Y esto es no solamente insuficiencia cardíaca, sino también su pronóstico vital estará relacionado con el tamaño del infarto. Esto es lógico, ¿no? Y estos son datos muy interesantes, muy recientemente publicados. Esto es un registro sueco en donde se incluyeron más de 40.000 pacientes tras un infarto agudo de miocardio, en donde se evalúa el efecto que tiene conseguir una reducción significativa de los niveles de LDL al poco tiempo del infarto. Como veis aquí, en aquellos pacientes en los que se conseguía reducir los niveles de LDL de 33 miligramos por decilitro frente a aquellos en los que prácticamente no se consigue esa reducción, hay una reducción dramática del riesgo de eventos cardiovasculares mayores.
Y esto es tanto para la mortalidad total, mortalidad cardiovascular, infarto agudo de miocardio, ictus y también una reducción muy significativa del riesgo de desarrollar una hospitalización por insuficiencia cardíaca en el seguimiento. Y si vemos aquí en esta figura de la derecha, en una mediana de seguimiento de 3.8 años, especialmente el evento que más se reduce si nosotros somos muy agresivos en la reducción del colesterol LDL después de un evento isquémico, es precisamente la hospitalización por insuficiencia cardíaca, mucho más que incluso el riesgo de desarrollar infarto, ¿no? Y esto muy probablemente, más allá del efecto que tiene la reducción del colesterol, probablemente tiene que ver con los fármacos que utilizamos, que sabemos todos que las estatinas, más allá de controlar los niveles de LDL, tienen otros múltiples efectos pleiotrópicos que impactan en el remodelado y reducen el impacto del fenómeno isquemia-reperfusión a través de múltiples mecanismos, por ejemplo, mecanismos mediados del endotelio, en donde las estatinas sabemos que aumentan la biodisponibilidad del óxido nítrico y reducen los niveles de endotelina 1 y por tanto producen vasodilatación. Por otro lado, inhiben la síntesis de moléculas de adhesión y selectinas y por tanto lo que hacen es que evitan que estas células inflamatorias se unan al endotelio y desestabilicen la placa. Y por otro lado también reducen la síntesis de citoquinas proinflamatorias y por tanto inhiben la unión de ellas a células activas y a plaquetas y que realmente lo que hacen es que hacen que progrese el daño microvascular, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, también sabemos que las estatinas, digamos que producen una regresión y estabilización de la placa. Estos son pacientes en los que se les hace, eran una angioplastia primaria y se hacía un estudio de imagen intracoronaria en aquellas lesiones no culpables y se evaluaba su efecto tras el inicio de una estatina y se evaluaba nuevamente en el seguimiento. Y como veis aquí, la placa de colesterol se modifica en aquellos pacientes tratados con estatinas altas dosis. Y es que además disponemos de fármacos, en este caso inhibidores de PCSK9, que potencian ese efecto. O sea, sabemos que cuando nosotros damos a pacientes que han tenido un síndrome coronario agudo un inhibidor de PCSK9, en este caso evolocumab, esta reducción de LDL era mucho más dramática que si solamente utilizábamos estatinas en monoterapia, pero es que además esa reducción de LDL iba de la mano de un incremento en el grosor de la capa lipídica y de la capa fibrosa y por tanto estabilizaba la placa y probablemente reducía la probabilidad de que esa placa se rompa y genere un nuevo evento coronario. Con lo cual, estos mecanismos pues parece que desde un punto de vista lógico y teórico podrían explicar por qué en estos pacientes, si somos muy activos y muy proactivos en el tratamiento de los lípidos, podríamos reducir la incidencia de insuficiencia cardíaca. Pero es que más interesante aún, parece ser de que el PCSK9 no solamente se sintetiza en el hígado, sino que se sintetiza también en otros tejidos en menor proporción. Por ejemplo, en el corazón hay síntesis de PCSK9 en condiciones normales, en muy baja cantidad. Sin embargo, el corazón isquémico, digamos que hay una regulación al alza de la síntesis de PCSK9 y especialmente en la zona del infarto. Y sabemos que aquellos pacientes que tienen mayores concentraciones, en este caso eran en ratas de experimentación, aquellos pacientes que tenían niveles más altos de PCSK9 después de ocluirles la descendente anterior, estos niveles de PCSK9 se asociaban al desarrollo de autofagia y de apoptosis y por tanto, digamos que aumentaban la extensión del infarto. Y hay una relación que parece ser directa entre los niveles de PCSK9 y el tamaño del infarto. Esto ya pasando a datos en humanos, estos son datos nuestros, de nuestro grupo, en donde se evaluaba la relación de los niveles de PCSK9 extraídos en las primeras 24 horas de un infarto agudo de miocardio y se evaluaba su relación con la función ventricular. Concretamente, estos eran pacientes en los que se les hace una resonancia cardíaca después de un síndrome coronario agudo con elevación del STA en la primera semana
se excluyeron aquellos pacientes que tenían por resonancia una fracción de eyección mayor de 50% y se quedó únicamente con aquellos que tenían una FEBI por resonancia por debajo del 50. En este caso, el estudio final, la población final eran 40 pacientes. Y en esos pacientes se hace una resonancia en la primera semana y a los 6 meses. Y se evalúa la relación que hay entre los niveles de PCSK9 con la fracción de eyección medida por resonancia a los 6 meses. En ambos grupos, digamos, en la primera semana los pacientes no había diferencias, no había asociación entre los niveles de PCSK9 y la fracción de eyección. Sin embargo, a los 6 meses hubo una relación inversa entre los niveles de PCSK9 y la fracción de eyección. Es decir, aquellos pacientes con niveles más elevados de PCSK9 tenían una reducción de la fracción de eyección en la resonancia realizada a los 6 meses. Con lo cual, esto avala la teoría de que probablemente la isquemia en un miocardio isquémico induce la síntesis de PCSK9 y esta síntesis de PCSK9 probablemente lo que está haciendo es acelerando la apoptosis por mecanismos relacionados con la autofagia, ¿no? Entonces, pues yo creo que desde un punto de vista teórico, más allá de la reducción del LDL, probablemente la utilización de fármacos como las estatinas y los inhibidores de PCSK9 inducen mecanismos beneficiosos mucho más allá de la reducción únicamente de los niveles de LDL, sino por probablemente todos estos efectos pleiotrópicos que tienen estos fármacos relacionados con los mecanismos de isquemia reperfusión y también con la autofagia apoptosis. Pero bueno, si esto es así, en el ámbito del paciente después de un síndrome coronario agudo, pues, ¿qué pasa en el paciente crónico con insuficiencia cardíaca? Pues tenemos ya, estos son resultados clásicos de los ensayos clínicos con las estatinas. En este caso, en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida de etiología isquémica, como veis aquí, para el combinado de muerte cardiovascular, infarto no fatal e ictus, hubo una reducción del 8% de los eventos que no fue significativa en el grupo aleatorizado a rosuvastatina, cuando evaluábamos a los pacientes con insuficiencia cardíaca, independientemente de la fracción de eyección y de la causa, pues este efecto pues es prácticamente es nulo, prácticamente no hay beneficio, ¿no? Entonces, esto pues probablemente va de la mano a esto que sabemos, que es que estos son datos nuestros de nuestro registro de insuficiencia cardíaca, en donde sabemos que existe una relación inversa entre los niveles de LDL con la mortalidad y los ingresos por insuficiencia cardíaca en el global de pacientes, ¿no? En el global de pacientes con insuficiencia cardíaca, aquellos que tienen niveles de LDL más bajos, pues parece que tienen mayor riesgo, ¿no? Esta paradoja, entonces, ¿a qué se debe, no? Hay varias teorías, esto no está del todo claro. Una de ellas es que estos pacientes, probablemente la caquexia y la insuficiencia cardíaca avanzada y la congestión hepática reduce la síntesis de LDL y probablemente el LDL solamente es un marcador de una enfermedad más avanzada. Y por otro lado, hay otra teoría que es muy interesante que habla de esa teoría proinflamatoria con niveles elevados de citoquinas que digamos que inhiben la síntesis de LDL en el hígado y lo que te están es indicando un enfermo pues con un estado inflamatorio y por tanto una enfermedad pues en mayor grado de severidad, ¿no? Eso es una realidad, eso nosotros lo sabemos y por tanto pues hay una creencia de que ojo, los niveles, no hay que ser tan estricto con los niveles de LDL en el paciente con insuficiencia cardíaca, pero vuelvo y digo, esto probablemente depende del contexto en el que se analice esta relación, ¿no? Y luego tenemos datos, estos son datos muy interesantes, aquí con Julio Núñez y Bayer Genís en Barcelona. Esto es un subanálisis del Biostat. El Biostat es un registro europeo de pacientes con insuficiencia cardíaca aguda y con empeoramiento de la insuficiencia cardíaca tratada de forma ambulatoria, en donde se analiza la relación del eje PCSK9 y el receptor LDL en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y se evalúan los endpoints tanto de mortalidad como reingresos por insuficiencia cardíaca. Como veis aquí eran más de 2.000 pacientes, el 52% con etiología isquémica y la mayoría de ellos con FEBI reducida. Y como veis aquí,
hay una relación lineal entre los niveles de PCSK9 y la mortalidad total en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, y también para el combinado de reingresos por insuficiencia cardíaca y mortalidad. Y esto es muy interesante, que es independiente de los niveles de LDL, del uso de estatinas o si era una etiología isquémica o no isquémica, ¿no? Entonces, pero esto, ¿cómo no lo tragamos, ¿no? ¿Cómo así que esto, a qué se debe? ¿Cuál es la teoría fisiopatológica detrás de esta relación? Realmente no lo sabemos. Yo, esto que voy a decir ahora, que es todo teoría, es especulando por qué yo creo que esto es así. En el paciente con insuficiencia cardíaca aguda hay edema. Estos son pacientes evaluados con resonancia. Esto es una secuencia de resonancia que mide el edema intersticial, y como vemos en los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, el edema se traduce fundamentalmente en hipoxia, y la hipoxia es uno de los mecanismos que regula al alza la síntesis de PCSK9. Y también sabemos que los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda tienen niveles más elevados de troponina, con lo cual esa hipoxia está generando muerte celular. Y probablemente puede ser que el PCSK9 en aquellos pacientes con especialmente insuficiencia cardíaca aguda y descompensada, esta regulación al alza pueda favorecer la progresión de la apoptosis y del daño celular, y por tanto producir que la enfermedad progrese de forma más rápida, ¿no? Sabemos también que hay una asociación entre los niveles de PCSK9 y el factor nuclear kappa beta. Como veis aquí, el factor nuclear kappa beta se relaciona con la síntesis de citoquinas proinflamatorias. Esto que veis aquí en gris eran aquellos pacientes con niveles, ratones con PCSK9 más elevados, y aquellos en los que se inhibía el factor nuclear kappa beta con un fármaco. Y veis cómo aquellos con PCSK9 más elevados tenían niveles más elevados de interleuquina 6, de factor de necrosis tumoral alfa y de interleuquina 1 beta. Es decir, probablemente hay una asociación entre la inflamación y los niveles de PCSK9, digamos, potenciados por la isquemia en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, desde un punto de vista teórico podría ser una explicación. Y por tanto, la inhibición del PCSK9, concretamente con estos fármacos con anticuerpos monoclonales, como podría ser el evolocumab, desde un punto de vista teórico, podría, digamos, inhibir el efecto deleterio que tiene el PCSK9 sobre la autofagia y la apoptosis en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Lo que sabemos es que el PCSK9 tiene un impacto en el continuum cardiovascular. Sabemos su efecto sobre la dislipemia, sobre el ateroma asintomático, sobre la cardiopatía isquémica, y también sabemos que tiene un impacto pronóstico en pacientes con insuficiencia cardíaca. También sabemos que si nosotros damos fármacos que inhiban el PCSK9 en estas entidades, se asocian con beneficio pronóstico. No sabemos qué pasa en el ámbito de la insuficiencia cardíaca. Y por eso está en marcha el ensayo clínico EVO, en el que nosotros estamos participando, 56 pacientes, en el que eran pacientes con insuficiencia cardíaca y disfunción sistólica de etiología isquémica, que eran aleatorizados a, en este caso, pues un inhibidor PCSK9, y el objetivo primario era evaluar los cambios en los niveles de troponina a un año. Los resultados todavía no están, el ensayo está a punto de finalizar y esperamos tener datos próximamente. Para que a conclusión, la síntesis de PCSK9 es importante recordar que no solo se eliminan los hepatocitos, hay cierta evidencia que sugiere efectos biológicos de esta proteína más allá de la regulación de los niveles de LDL. Existe también evidencia experimental y clínica que sugiere que valores elevados del PCSK9 se asocian a progresión de la aterosclerosis, remodelado adverso postinfarto y mayor riesgo de eventos adversos en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y futuros estudios son necesarios para aclarar las acciones biológicas del PCSK9 y evaluar los efectos de su inhibición farmacológica. Muchas gracias. Excelente, Rafa, como siempre. Has ilustrado muy bien, ¿no?, lo que es el debate del día a día, ¿no?, tratar la dislipemia o no en el paciente con insuficiencia cardíaca. Nos has mostrado cómo la insuficiencia cardíaca es el paradigma de la epidemiología reversa, ¿no?
todo lo que en su momento fueron factores de riesgo, una vez la enfermedad está establecida y en un estadio más avanzado se comportan como factores protectores, y has mostrado has mostrado el ejemplo de los lípidos, ¿no? La paradoja esta de los lípidos, ¿no? Pero, y has abierto lo que es más interesante, ¿no? Sobre el potencial papel de PCSK9 concretamente, sobre el remodelado negativo postinfarto, sobre el pronóstico, ¿no? Cómo valores elevados de PCSK9 pueden tener un impacto en cuanto a un aumento del riesgo en pacientes con insuficiencia cardíaca, como ha mostrado el subanálisis del Biostat. Y desde luego nos has dejado con la duda de saber, ¿no? Realmente si esto se puede convertir en un objetivo terapéutico, ¿no? Realmente la inhibición de PCSK9 podría tener algún efecto sobre concretamente la función miocárdica o evitando así la progresión de la enfermedad. Realmente en los próximos meses podremos tener resultados que nos orienten, nos ayuden a responder esta duda. Vamos a pasar ya a la última charla de la tarde, que es a cargo de la doctora Rosa Casán, que nos hablará de un tema obviamente novedoso, ¿no? Los ensayos clínicos tienen un principio, un final y normalmente acaban y no sabemos muy bien a muy largo plazo qué datos tenemos, ¿no? Y así, Rosa, ilústranos sobre resultados a muy largo plazo, ¿no? Sobre la inhibición de PCSK9. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme. Uy, no sé por qué ha salido esto. Donde no tocaba, era al principio. Vale. Hoy sí que quería hablaros sobre los efectos a largo plazo, del largo plazo que tenemos de momento, de la inhibición de los PCSK9. Este es mi conflicto de intereses. Y voy a hacer una pequeña introducción. Voy a hablar de lo que es eficacia a largo plazo, tanto en control de colesterol LDL como en disminución de eventos cardiovasculares, lo que hay, lo que tenemos de seguridad a largo plazo. Me ha parecido interesante hablaros de nuevas posibilidades de financiación y unos pequeños mensajes para casa. Todos sabemos que la hipercolesterolemia es un factor de riesgo independiente para la enfermedad cardiovascular y la disminución del colesterol LDL con estatinas pues ha demostrado disminuir eventos cardiovasculares, que también lo ha demostrado el ezetimibe, y la mortalidad cardiovascular lo han demostrado las estatinas. La inhibición de la proteína PCSK9 con anticuerpos monoclonales aumenta el número de receptores para el colesterol unido a colesterol LDL en el hepatocito, contribuyendo a su destrucción. Y todos sabemos que son fármacos muy potentes para bajar el colesterol LDL, bajan en torno entre el 40 y el 60%. Y estos fármacos, cuando salieron, al ver la potencia que tenían y saber la causalidad del LDL y los eventos cardiovasculares, ya se empezaron a dar antes de tener los resultados de los estudios de eventos cardiovasculares con los inhibidores de PCSK9. Pero estos dos estudios, pues la verdad es que han sido estudios muy interesantes, han sido el Fourier y el Odyssey, que han sido estudios con muchos pacientes y que han mostrado beneficio cardiovascular, siendo que son estudios realmente que no son exactamente iguales. Fijaos que en ambos casos hay muchos pacientes. En el estudio Fourier con evolocumab hay más de 27.000 pacientes y en el estudio Odyssey con alirocumab hay casi 19.000 pacientes. Y en cuanto a criterios de inclusión, todos eran pacientes mayores de 40 años, pero en el caso del estudio Fourier eran pacientes que habían tenido un infarto agudo de miocardio o un ictus o una enfermedad arterial periférica con factores de riesgo adicionales y no había un factor tiempo de cuándo tenían que haber tenido este evento. Sin embargo, en los pacientes del Odyssey eran pacientes que habían tenido un síndrome coronario agudo en el año previo, los 12 meses previos a entrar en el estudio. En cuanto a criterios de inclusión lipídicos eran parecidos, LDL mayor o igual a 70 o colesterol no HDL mayor o igual a 100, y en el caso del Odyssey además o ApoB mayor o igual a 80. Tenían que haber estado, en caso del Fourier, con estatinas de moderada intensidad o alta intensidad, y en el caso del Odyssey solo se incluían pacientes que hubieran estado ya con alta intensidad. Y el evento primario tampoco era exactamente igual.
el evento primario del Fourier era muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio, ictus, angina inestable o revascularización coronaria. Y sin embargo, en el Odyssey era la muerte de causa cardíaca, el infarto agudo de miocardio, la angina inestable o el ictus. Además, había una parte importante de seguridad en la que se miraba un poco la evaluación neurocognitiva, porque decían si estos fármacos tan potentes para bajar el LDL podían dar problemas neurocognitivos, que luego se ha visto que no. Y había, en el caso de alirocumab, en el Odyssey, en caso de bajar de un colesterol LDL que les parecía seguro menor de 30, había que bajar dosis o incluso retirar, cosa que en el Fourier no era así. ¿Y qué se vio? Estos estudios, ¿cuánto duraron? Pues duraron, en el caso del Fourier, una media de 2,2 años y en el caso del Odyssey una media de 2,8 años. Los pacientes incluidos eran parecidos en cuanto a edad, en cuanto a mujeres, que eran un 25%. Sí que es verdad que había más pacientes con ictus previo en el Fourier porque era un criterio de inclusión. Y en cuanto a lo demás, llevaban muy poco ezetimibe en las dos ramas, 5%, 3%, y por lo demás eran bastante parecidos. ¿Qué se consiguió? Pues se consiguió disminuir el colesterol LDL en los dos estudios, bajar de más de 70 que tenían los pacientes, que fijaos aquí tenemos el Odyssey con placebo una media de 103 y bajó con el tratamiento. Y bajó con el tratamiento a 66 y en el caso del Fourier 84 que bajó a 34. Claro, hay que tener en cuenta que en el caso del Odyssey si bajaba mucho, bajaban la dosis o retiraban el tratamiento. ¿Y qué se vio en los eventos cardiovasculares? Pues se vio un beneficio significativo en el endpoint primario en los dos casos, con beneficio también en el evento compuesto triple, en el infarto agudo de miocardio, en el ictus y en la revascularización coronaria en ambos estudios. En cuanto a la muerte de causa cardiovascular y la muerte por cualquier causa, no se vio beneficio en el caso de evolocumab y se vio beneficio solo en la mortalidad por cualquier causa de manera significativa con alirocumab. Y ya se veía una tendencia a disminuir la mortalidad en alirocumab. Tenemos que tener en cuenta que son estudios muy cortos. Bien, y esto es lo que teníamos ahora a 2 años. ¿Y qué tenemos a largo plazo? Pues bueno, en cuanto a eficacia de la inhibición de PCSK9 en control del colesterol, tenemos estudios de alirocumab que se han prolongado, extensiones, a 4 años. Entonces, este es un estudio de extensión de pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota que vienen de los estudios pivotales de alirocumab previos y tras 8 semanas de lavado se asignan a 75 o 150 miligramos cada 2 semanas con posibilidad de aumentar o bajar la dosis ya a criterio del investigador. Y el objetivo principal era ver seguridad a largo plazo, pero también se analizó la eficacia. Y en cuanto, este es el diseño del estudio, veis que venían de los estudios pivotales de hipercolesterolemia familiar y se ve que los pacientes mantienen la disminución tanto en la semana 8 como en la semana 96 de colesterol LDL en torno a un 48% y, como veis, pues a partir de la semana 8 se mantiene en el tiempo. Con esto consiguen tener un colesterol LDL menor de 70 miligramos de decilitro más del 50% de los pacientes, en torno al 55%. Además, como sabéis, estos fármacos disminuyen también la LPA y se consigue una disminución de 27,8, entre 25 y 27,8 miligramos de decilitro la LPA mantenido a lo largo de todo el seguimiento. ¿Y qué tenemos con evolocumab? Pues con evolocumab tenemos un ensayo a más tiempo, a 5 años, que es el seguimiento de los LER1, en el que pacientes que vienen de otros estudios de evolocumab se aleatorizan a evolocumab 420 miligramos o a solo cambios en el estilo de vida durante el primer año y luego se pasan todos a evolocumab
durante 5 años. Bueno, cambios en el estilo de vida que incluían estatinas, ezetimibe, pero no se le añadía el inhibidor de PCSK9. ¿Y qué se vio? Se fue valorando los cambios lipídicos y la seguridad, lo que decíamos. Y en cuanto a eficacia, pues se ve que los pacientes siguen durante todo el estudio, 1 año, 2 años, 3 años, llevan los mismos fármacos que llevaban al inicio. Y claro, en el primer año hay diferencias entre el grupo que no lleva el fármaco y el grupo que sí lo lleva, y cuando pasan al pasar 1 año todos a llevar el tratamiento con evolocumab, la disminución de LDL, que es de 61 miligramos de decilitro de media, se mantiene durante los 5 años. Consiguen estar por debajo de 70 miligramos de decilitro más del 70% de los pacientes. Y el resto de parámetros lipídicos se mantienen similares. Por ejemplo, pues la ApoB, la disminución, o sea, las cifras son similares durante todos los años que dura el estudio. Y en este caso no está la LPA. Y en cuanto a disminución de eventos cardiovasculares, ¿qué tenemos? Pues no tenemos mucho, pero lo que tenemos un poco lo vamos a analizar. Esto es un análisis del estudio de alirocumab, del Odyssey Outcomes, que va justo para valorar la mortalidad. Claro, estos son pacientes que habían tenido un síndrome coronario agudo entre 1 y 12 meses antes de entrar en el estudio, o sea, reciente. Y lo que se ve en estos pacientes es que hay una disminución de la mortalidad global cardiovascular y no cardiovascular, o sea, si las separas no son significativas, pero si las juntas de la mortalidad global sí que hay una disminución de la mortalidad global, y esto es especialmente llamativo en pacientes que han llevado más de 3 años el fármaco. Si veis aquí a la izquierda está la gráfica de todos los pacientes del Odyssey Outcomes y en la derecha están los pacientes que llevaron el fármaco más de 3 años. Entonces, aquí sí que se vio una disminución de la mortalidad global en los pacientes, sobre todo que llevaban más de 3 años de tratamiento, que habían empezado el tratamiento con una LDL por encima de 100 y que alcanzaban el LDL más bajo. Hay una curva inversa de mortalidad con respecto al LDL que se aplana ya cuando bajan de 30 miligramos de decilitro. ¿Y qué tenemos de evolocumab? Pues de evolocumab tenemos muy poquito. Tenemos este comentario que es que en el primer año que había pacientes en tratamiento y otros que no llevaban evolocumab, en el grupo que llevaba evolocumab tuvieron 12 eventos en 1.255 pacientes, es decir, un 1% de eventos, y en los que no llevaban evolocumab, 10 eventos en 442 pacientes, es decir, 2,3% de eventos. Es más del doble, pero evidentemente no llega a la significación estadística, es solo 1 año, pero bueno, es revelador. Y sobre seguridad a largo plazo de la inhibición de PCSK9. Pues bueno, estos fármacos se han mostrado realmente muy seguros. Si veis, en la extensión del Odyssey, que llega a 4 años, no hay diferencias entre el tratamiento y el placebo en nada, o sea, ni en aparición de diabetes, ni en problemas hepáticos, ni en problemas neurocognitivos. Lo único que hay diferencia, ni en diabetes que aparece, ni en diabetes que empeora, la única diferencia es a nivel de eventos locales en el pinchazo, que curiosamente son menores en los pacientes que llevan el tratamiento. Hablan que estos pacientes, como ya se habían puesto previamente el tratamiento, ya toleraban la inyección, digamos. Y entonces hay más eventos de molestias locales en los pacientes que llevaban placebo que en los que llevaban el tratamiento. Y además siempre se ha seguido mucho el tema de los anticuerpos, de si se generaban anticuerpos que pudieran inactivar la acción del fármaco, y no es así. Pocos pacientes tienen anticuerpos neutralizantes y la eficacia es la misma. Esto en cuanto a alirocumab. Y en cuanto a evolocumab, está todavía más analizado en el estudio Osler 1, que dura 5 años, los eventos adversos, que son muy pocos y que son los mismos durante todos los años o incluso van disminuyendo. Cualquier evento adverso en azul, las nasofaringitis en naranja, las artralgias, cualquier evento adverso
es igual o menor durante los 5 años de tratamiento. No se ve ni hipersensibilidad, ni problemas musculares en gris, no se ve problemas neurocognitivos en amarillo, veis ahí abajo, en absoluto, no se ve aparición nueva de diabetes, se queda igual que al principio o incluso menor. Y lo que hablábamos, las reacciones locales, es que son menores con el tiempo que al principio. No se ven anticuerpos neutralizantes y la discontinuación disminuye mucho con el paso del tiempo. Es decir, los que tenían que discontinuar, que son muy pocos, discontinúan al principio y a lo largo del tiempo la discontinuación es muy, muy baja. Está en torno a menos del 1%. En cuanto al tema de hipersensibilidad, acciones locales, lo que habíamos dicho es que es igual o menor que en los pacientes que llevan placebo. La hemoglobina glicosilada permanece exactamente igual durante los 5 años y la glucemia basal exactamente igual durante los 5 años. No hay ninguna diferencia. Quería yo hablaros de esto porque es una cosa que en una de las webinars que hemos tenido en estos tiempos me pareció muy llamativa porque creo que no se ha publicitado lo suficiente. Y es que han aparecido los nuevos informes de posicionamiento terapéutico de evolocumab y alirocumab, se han publicado en octubre del 2020 y se han modificado, aunque no se han modificado las condiciones de financiación. Pero fijaos, ¿qué han hecho? Lo que han hecho es actualizar el informe de posicionamiento terapéutico siguiendo las recomendaciones de la SEA, de la Sociedad Española de Arteriosclerosis, para el uso de los inhibidores de PCSK9. Y han incorporado que, aunque no cambien las condiciones de financiación, sí que reconoce que hay ciertos perfiles de pacientes en el que el uso de inhibidores de PCSK9 con LDL por encima de 70 se podría valorar, ¿vale? Y meten ahí a los subgrupos de pacientes cuyo NNT es menor de 25 a 5 años, es decir, que tienes que tratar menos de 25 pacientes para evitarle un evento en 5 años. ¿Y qué pacientes son estos? Pues estos pacientes son los pacientes que tienen diabetes, los que tienen LPA elevada, los que tienen insuficiencia renal crónica estadio mayor o igual a 3, pero no en hemodiálisis, los que tienen 2 o más infartos de miocardio, los que tienen enfermedad coronaria no revascularizable, los que tienen enfermedad arterial periférica aislada o asociada a enfermedad coronaria. Esto es lo que dice la SEA. Y lo que han modificado desde el Ministerio dentro del informe de posicionamiento terapéutico de ambos fármacos es lo siguiente. Es decir, el evolocumab se valorará en pacientes adultos con diagnóstico de hipercolesterolemia familiar heterocigota en los que exista contraindicación a estatinas o un tratamiento de hipolipemia intensivo no haya sido insuficiente, dice, y el dintel de LDL se establecería en mayor de 70 en pacientes con enfermedad vascular arteriosclerótica. Es decir, en este grupo de pacientes, si el paciente tiene enfermedad vascular arteriosclerótica y LDL por encima de 70, podemos pedir que valoren el aceptar este tratamiento como financiado. Y también habla de pacientes adultos con hipercolesterolemia primaria no familiar o dislipemia mixta y enfermedad vascular arteriosclerótica, en los que, teniendo un LDL por encima de 70, tengan una enfermedad recurrente multivaso no revascularizable, una enfermedad arterial periférica aislada o polivascular, o un síndrome coronario agudo hace menos de un año con diabetes o con insuficiencia renal mayor de 3 pero no en diálisis, más otro factor de riesgo cardiovascular. Es decir, en estos casos se podría valorar, pedir, digamos, que estos pacientes se considere el tratamiento con LDL no por encima de 100, sino por encima de 70. Con lo cual, tenemos financiado lo que teníamos y además el paciente con hipercolesterolemia familiar heterocigota y enfermedad vascular arteriosclerótica podemos pedir que nos lo valoren, aceptarnos el tratamiento si tiene una LDL por encima de 70. Y en prevención secundaria podemos pedir que nos valoren también si tiene una enfermedad coronaria recurrente o multivaso no revascularizable, si tiene una enfermedad arterial periférica sintomática o polivascular, si ha tenido un síndrome coronario agudo hace menos de un año y diabetes, o si tiene una insuficiencia renal crónica estadio 3
más de estadio 3, pero no en diálisis, más otro factor de riesgo cardiovascular. En estos casos que está en rojo, se podría pedir para que nos valoren si nos lo pudieran financiar. Y unos cuantos mensajes para casa. Evolocumab y alirocumab han demostrado en pacientes de alto riesgo cardiovascular disminuir, por supuesto, colesterol LDL y eventos cardiovasculares a 2 años, en los estudios de Fourier y Odyssey. Alirocumab, además, ha asociado disminución de mortalidad en pacientes con infarto reciente, en los de 1 a 12 meses previos, sobre todo si son pacientes que han mantenido el tratamiento más de 3 años. A largo plazo, ¿qué se ha visto? Pues se ha visto que mantienen la eficacia en el control lipídico, tanto del LDL como la LPA, y una seguridad muy importante, sin aumento de hemorragias intracraneales, que era un miedo que había con los colesteroles más bajos, sin aumento de diabetes, sin reacciones adversas importantes. Y en pacientes de riesgo extremo, como los que hemos nombrado, en los cuales estos fármacos tienes que tratar a menos de 25 pacientes para evitar un evento, pues podemos valorar el pedir si nos pueden financiar el tratamiento en caso de tener la LDL por encima de 70. Y esto era todo. Muchísimas gracias, Rosa, por tu excelente charla. Realmente ha sido una actualización muy pertinente, ¿no? La actualización de los resultados, no solamente de eficacia en cuanto a disminución de las cifras del LDL, sino también, aunque hay pocos datos, ¿no? Sobre, al parecer las curvas siguen separándose a medida que avanzan los años, ¿no? Y desde luego muy interesante también el aspecto de la seguridad, que a muy largo plazo tampoco parecen aparecer efectos secundarios que no hayan podido ser detectados en los ensayos clínicos a más corto plazo, ¿no? Y desde luego la última parte me parece excelente, que nos has abierto una nueva puerta a un gran grupo de pacientes, especialmente esos de riesgo extremo que manejamos muy a menudo, ¿no? Que son pacientes y que se encuentran en ese a pesar del tratamiento máximo con estatinas, dieta, ezetimibe, que se encuentran en ese 70-100 de LDL, ¿no? Realmente hasta ahora nos encontramos con una zona gris donde se metían muchos enfermos y nos has abierto las puertas, ¿no? a poder solicitar la financiación de PSK9 en ese grupo de pacientes, ¿no? Excelente, Rosa. Tenemos algunas preguntas. Tenemos el tiempo limitado, va a ser unas preguntas y unas respuestas certeras para cada uno de vosotros. Empezamos con Sergio, una pregunta concreta de Carlos, que nos pregunta: paciente posinfarto agudo de miocardio, no tratamiento de la dislipemia, colesterol no HDL 140 y triglicéridos 220. ¿Empezamos con estatinas más fibratos? En ese paciente, lógicamente, el colesterol no HDL hay que bajarlo, entonces habría que utilizar una estatina a dosis altas o incluso en combinación con otro fármaco. Y luego, respecto al fibrato, estaría indicado tratarlo. También habría que ver en qué condiciones se ha hecho el análisis. Si ha sido el análisis estando ingresado en el momento agudo o no ha habido un ayuno correcto de 12 horas, yo lo que haría antes de añadir un fibrato es repetir el análisis. Pero si ya vemos en análisis previos que esos triglicéridos sí que están por encima de 150, de acuerdo a las guías de entrada, al ser un paciente de muy alto riesgo, sí que deberíamos tratarlo. Perfecto, Sergio. Totalmente aclarado. Muchas gracias. Pasamos a la pregunta de Luis para el doctor Gorris. Pregunta: paciente con enfermedad renal crónica en progresión, paciente en estadio 3 que pasa a 4 y está en prediálisis. Llega a la diálisis. Paciente lleva tratamiento con atorvastatina 40. ¿Seguimos con atorvastatina 40 en diálisis o retiramos? Una muy buena pregunta. En efecto, es una pregunta tan importante que ha sido considerada por las guías recientemente publicadas esta semana, y lo he hecho en una diapositiva, que en aquellos pacientes, especialmente aquellos que han tenido acontecimientos cardiovasculares previos, estadio 3, estadio 4, va progresando e inicia diálisis, y lo que dicen es no retirar. Lo que pasa es que lo que dicen es no iniciar el paciente que está en diálisis, sobre todo si no tiene antecedentes cardiovasculares. Claro, este paciente es curioso porque si ha tenido antecedentes cardiovasculares o no, si tiene estatinas,
cuando inicia diálisis no hay estudios que demuestren iniciar estatinas, pero cuando este paciente se trasplanta, las guías vuelven a decir que debe llevar una estatina. Entonces, teóricamente, mientras esté llevando la previa, no retirar nunca la estatina. La duda queda en pacientes, especialmente sin acontecimientos cardiovasculares, que están en diálisis y se plantea iniciar. Pero en este caso, no retirar. Excelente, José Luis. Yo creo que ha quedado muy clara. Una pregunta para Rafael. Rafael, paciente con cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, parece que lo más prudente es seguir con el tratamiento de la dislipemia según corresponda a su perfil lipídico y a su riesgo, pero paciente con insuficiencia cardíaca avanzada, no cardiopatía isquémica, no paciente aterosclerótico, ¿tratamos, no tratamos? ¿Qué objetivos tenemos? Pregunta. Esto es una zona absolutamente inexplorada, ¿no? Lo que sabemos es que el LDL se comporta más que como un factor de riesgo. El LDL bajo es como un factor, digamos, un marcador, ¿no? Un marcador que identifica a un paciente de una enfermedad más avanzada. Lo que está claro es que si se trata de un paciente anciano, avanzado, la mortalidad no va a estar relacionada probablemente con el desarrollo de una cardiopatía isquémica, sino con la progresión de su insuficiencia cardíaca. Estos pacientes por lo general son pacientes polimedicados, comórbidos, en los que añadirles un tratamiento adicional pues supone un verdadero problema. Yo creo que siempre es ver el contexto, ¿no? Si es un paciente que no tiene un elevado riesgo isquémico, pues probablemente yo sería conservador. Muy bien, Rafa, por tu opinión. Obviamente esto es la opinión personal de Rafael, ¿no? Que podemos compartir o no. Ya lo ha dicho, estamos en un terreno donde hay poca evidencia y donde más que nunca la medicina sigue siendo un arte, ¿no? Y ya por último, una pregunta desde el punto de vista práctica de Carmen, una pregunta práctica para Rosa. Nos pregunta... has abierto la ventana al tratamiento de pacientes de extremo riesgo con enfermedad cardiovascular establecida u otras características, ¿no? Entre 70 y 100 pese a tratamiento de la dislipemia óptimo, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuántos te han rechazado? ¿Cuántos te han aceptado? Vale, ahí el problema que tenemos, o casi suerte, es que esto en cada sitio es un poco diferente. Tienes que conocer un poco tu hospital. En nuestro caso, yo creo que en farmacia de nuestro hospital son bastante benevolentes. Entonces, si tú les justificas que un paciente que tiene 92 a lo mejor de LDL ha tenido un evento previo, tiene una LPA elevada, entonces, ¿qué hago? ¿Te hago el truco, entre comillas, de quitarte el ezetimibe para ponerte el tratamiento o me lo aceptas? Y en general lo aceptan. Yo solamente lo he pedido 2 veces en estas situaciones y me lo han aceptado. Pero claro, esto cada uno es diferente en su... Lo que tú tienes es que justificarlo. Muy bien, Rosa, excelente. Yo creo que has dejado claro el mensaje. Realmente lo que hay que hacer es intentar llenarse de argumentos de cara a la justificación, ¿no? Yo creo que si con una buena justificación de todas las razones por las cuales piensas tú que el paciente se beneficiará de la inhibición de PCSK9, realmente yo considero muy difícil al farmacéutico vetar la prescripción, ¿no? Yo creo que todo está en la argumentación que hagamos del caso. Excelente, Rosa, y ya para terminar, daros las gracias a los 4 ponentes. Realmente el feedback que estamos teniendo aquí por redes sociales, incluso por WhatsApp, es buenísimo. A todos vosotros, las charlas de altísimo nivel, y desde luego también agradecer nuevamente a todos vosotros que estáis ahí detrás, a los oyentes, agradecer al servicio técnico, a Mercedes de Incliva por todo el trabajo para poner en marcha el proyecto, y por último volver a agradecer al Laboratorio Sambien, quienes han apoyado desde el primer momento esta iniciativa. Sin más, nos dejamos y emplazamos para que próximamente nos veamos en otra edición del proyecto Marco Polo. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Buenas tardes. Chao.